Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 152, el acto de la condesa Rubina. El hecho de que la condesa Rubina tuviera Salvarsan era desconocido para cualquiera excepto para ella misma y una de sus doncellas más cercanas. Ni siquiera se lo contó a sus damas de compañía más íntimas. ¡Qué tontería! Pero el emperador León III, que tenía una idea, dejó escapar un gemido. Yo no tengo un objeto tan horrible, ¿de dónde viene esta persona vulgar que me acusa de un crimen tan grave sin pruebas? Ariadne no retrocedió ni un centímetro. Tenía una razón para creer. En su vida anterior, la condesa Rubina definitivamente tenía Salvarsan. Ariadne se enteró cuando embalsamó y enterró el cuerpo del emperador León III en su vida anterior. El emperador León III era un paciente de sífilis. Naturalmente la condesa Rubina también era una paciente de sífilis. Entonces no se oponga a la autopsia del perro. Si se abre el estómago del perro y se encuentra otro veneno o se confirma que el perro tenía una enfermedad original, no es bueno para todos. Eso es. Basta. La voz furiosa del emperador León III llenó el comedor. Abre el vientre de ese perro. Su Majestad. El grito desgarrador de la condesa Rubina perforó el techo. El emperador León III suspiró y consoló a Rubina. Oye, Rubina. Si investigamos al perro y resulta que no es veneno, no es bueno para todos. Rocco no puede reencarnar completamente. Si la reina Margarita hubiera dicho esto, el emperador León III se habría enfurecido de inmediato. Pero él consoló pacientemente a la condesa Rubina. ¿Por qué no puede reencarnar? Solo le haremos un pequeño corte en el vientre, entonces todos los soldados que murieron en la guerra no pueden reencarnar. Pero Su Majestad nacerá como una persona con algunos problemas estomacales en la próxima vida. No hagas eso y dame al perro. Pero Rubina. El emperador León III, cuya paciencia se había agotado, levantó la voz bruscamente. La condesa Rubina se encogió y se calló. Espero que no sea arsénico. Sin otra opción, con manos temblorosas, le entregó al difunto Rocco al médico del palacio. El médico recibió cuidadosamente el cuerpo del perro y tomó un bisturí. Observando al emperador León III, el médico abrió el estómago del perro, que estaba tendido sobre el suelo de mármol blanco. Por alguna razón, sintió que debía hacer una incisión mínima. Después de hacer una pequeña abertura y ensancharla con un espéculo, el médico cerró la abertura del estómago. ¿El resultado? El emperador León III le preguntó al médico. El médico principal volvió a abrir ligeramente la abertura del estómago y se la mostró al emperador León III. Esto es. El interior del estómago, visto a través de la estrecha abertura, estaba lleno de sangre, de un rojo escarlata. Es una hemorragia interna masiva. Se detuvo un momento y luego concluyó. Es arsénico. Era una voz pequeña, pero su impacto fue enorme. ¿Arsénico es arsénico? ¿Entonces es realmente el caso del asesinato de Su Majestad la Reina? No se puede negar. El Palacio Real se pondrá patas arriba. ¿Es cierto que la condesa Rubina tiene arsénico? ¿Cómo supo esa señorita eso? A pesar de los susurros de la gente, el emperador León III permaneció inmóvil en su lugar con una expresión sombría. Después de estar de pie así por un largo tiempo, el emperador León III llamó a la condesa Rubina con voz pesada. Rubina. La condesa miró al rey con los ojos muy abiertos. ¿De verdad fuiste tú quien lo hizo? Ella hizo una expresión como si el cielo se estuviera cayendo y gritó con voz chillona. No, Su Majestad, ¿cómo puede dudar de esta Rubina? El capitán de la guardia, que estaba de pie a un lado, inquieto, preguntó suavemente. Su Majestad. ¿Debemos investigar? Cuando el emperador León III dio su permiso, el capitán de la guardia dio instrucciones a la guardia, y un grupo de soldados, acompañados por un médico del palacio, abandonaron el comedor como el viento. El ambiente en el comedor era realmente caótico. Todos susurraban entre sí con las voces ahogadas. ¿Qué instrucciones dio Su Majestad ahora? ¿No será que los envió a registrar la residencia de la condesa Rubina?
Como el médico fue con ellos, parece que los envió para que identificaran el veneno si lo encontraban. ¡Oh, Dios mío! La condesa Rubina estaba temblando con la cabeza gacha. ¡Qué vergüenza! Aunque no encuentren nada, los hombres van a registrar hasta las cosas más íntimas, ¿no? No son nobles ni caballeros los que registran la residencia. Son solo soldados. Dios mío. Aunque no encuentren nada, esto es un golpe fatal para su honor. Pero ¿qué pasa si realmente encuentran arsénico? ¿Qué va a pasar? Se convierte en prisionera política y va al calabozo. Por mucho que el rey la ame y no se lleve bien con su majestad la reina, ¿cómo pueden pasar por alto algo así? De hecho, la condesa Rubina ya no es la misma, se siente como si viviera por afecto. Ha perdido mucho poder. La reina Margarita permaneció erguida en medio de toda esta situación, sin decir una palabra. La pareja real no intercambió ni una palabra. El emperador León III habló solo con el capitán de la guardia con una expresión compleja, mientras que la reina Margarita y la señora Carla se colocaron a cada lado de la habitación, enfrentándose. Pero este silencio no duró mucho. Su Majestad el Rey. La guardia regresó y saludó en grupo. El encargado de la investigación informó en nombre del grupo. En la residencia de la condesa Rubina se encontró arsénico. Oh. Todos los presentes dudaron de sus oídos. Incluso la propia condesa Rubina, con el rostro pálido, bajó la cabeza y tembló. Pero el emperador León III no parecía muy sorprendido. El guardia sacó 2 frascos de cerámica de su bolsillo y se los presentó al rey. Uno era un frasco azul decorado con jade, y el otro era un frasco blanco con una tapa grande. Según la prueba de reacción del médico, aunque hay diferencias en la concentración y la mezcla, ambos son arsénico. Ahora la gente solo miraba alternativamente al emperador León III y a la condesa Rubina. Los labios del emperador León III, que habían estado cerrados con pesadez, finalmente se abrieron. «Rubina, ¿confiesas tu crimen?» Fue una frase como una sentencia de muerte. Pero la condesa Rubina no tenía intención de aceptar el veredicto dócilmente. «No, Su Majestad». Ella se arrojó a los pies del emperador León III y se arrodilló. «Ese arsénico. Usted sabe que ese arsénico no es para ese propósito, soy inocente, no hay forma de que yo dañe a Su Majestad la reina». Ella miró al emperador y suplicó con fervor. «Su Majestad, al menos usted debe creerme, realmente no fui yo quien lo hizo». En ese momento una voz enojada interrumpió. Era la condesa Márquez. Ahora mismo se encontró arsénico en la residencia de la condesa Rubina, y se encontró arsénico en la bebida de Su Majestad la reina, no intente apelar a una compasión superficial. La condesa Márquez giró la cabeza y suplicó al rey León III. Se contuvo de querer enfadarse con él. Su Majestad la reina Margarita es virtuosa y prudente, y no tiene enemigos dentro o fuera del palacio. Honestamente, ¿quién en todo este palacio Carlo intentaría dañar a Su Majestad la reina Margarita, aparte de la condesa Rubina? Esta observación era muy válida. Cuando la condesa Márquez abrió fuego, las demás damas del comedor también asintieron con la cabeza, mostrando su acuerdo. De hecho, Su Majestad la reina no tiene problemas con nadie, ¿verdad? Es justa, generosa y las únicas personas que no se llevan bien con Su Majestad la reina son, honestamente, Su Majestad el Rey y la condesa Rubina. ¿Por qué alguien en el palacio tendría arsénico en su residencia? ¿No es el arsénico realmente para fines de asesinato? Con la atmósfera yendo en esta dirección, el emperador León III no tuvo más remedio que actuar. «Rubina. Yo te creo. Pero este caso necesita ser investigado». «No puedo evitarlo, capitán de la guardia». «Sí, Su Majestad». «Encarcelen a Rubina en la Torre Oeste». La Torre Oeste era el lugar donde se encarcelaba a los miembros de la realeza o a los nobles de alto rango cuando cometían un crimen. Era el mismo lugar donde Ariadne, en su vida anterior, había estado encerrada el último día de su vida. Aunque las instalaciones eran mucho mejores que las de una mazmorra, el hecho de que fuera un lugar de encierro no había cambiado. «No». El grito desgarrador de la condesa Rubina perforó el comedor. «Lo que salió de mi aposento no es arsénico, sino salvarsán». Algunas personas lo entendieron de inmediato, pero la mitad de las damas no comprendieron de qué se trataba.
El salvarsan era un compuesto de arsénico hecho calentando y vaporizando arsénico a una temperatura específica, y se usaba para tratar la sífilis. Después de contraer sífilis, si uno tenía mala suerte, después de una erupción generalizada, en 3 años, o si tenía buena suerte, en 30 años, la enfermedad invadía los ojos o el cerebro causando ceguera y locura. Era un tipo de enfermedad de transmisión sexual muy desagradable. Las personas vivían con ansiedad cada día, como si hubieran recibido una sentencia de muerte después de la primera erupción, y entre la gente común, se consideraba un castigo divino por el placer, por lo que el estigma moral hacia los pacientes con sífilis era terriblemente severo. Cada vez que la sífilis hacía estragos, los reinos expulsaban periódicamente a los pacientes de la ciudad y quemaban los burdeles. Si se sabía que alguien había contraído sífilis, era como ser enterrado en la sociedad. La sífilis no era una enfermedad que se transmitiera por contacto casual, pero nadie quería comer o tomar el té con un paciente de sífilis. El salvarsan fue lo que al menos ayudó a superar esta situación. Era un logro extremadamente raro de la alquimia del continente central. Si se aplicaba salvarsan constantemente a las lesiones después de la primera erupción generalizada, se retrasaba la aparición de la segunda erupción y se suprimía en gran medida la infección a terceros. Pero eso no neutralizaba el odio inherente en los corazones de las personas. Porque la condesa Rubina tiene salvarsan. ¿Qué es el salvarsan, marquesa? Es la medicina para la enfermedad de Montpellier. Dios mío. La sífilis se llamaba enfermedad de Montpellier en etrusco y enfermedad de San Carlo en el reino de Gálico. Si la condesa Rubina necesita salvarsan, quizás. ¿De dónde lo habrá sacado? También su majestad el rey. No era el emperador León III quien no pudiera captar esta insinuación. Su rostro se puso rojo y azul, y las venas de su cuello se hincharon mientras gritaba. Capitán de la guardia. Sí. Encarcelen a esa mujer en la mazmorra de inmediato. A sus órdenes. La resistencia desgarradora de la condesa Rubina llenó el comedor. Majestad, no puede hacer esto, usted sabe mejor que nadie que yo no tenía este objeto con la intención de envenenar a su majestad la reina. Todo estaba sucediendo exactamente como en su vida anterior. En su vida anterior, la condesa Rubina había dejado la famosa frase «Su majestad el rey es el sifilítico». De una manera mucho más directa y fue ejecutada la semana siguiente. Esta vez, al menos, era una salida más digna. Sin embargo, no estaba claro si eso había llegado a León III. Aunque lo había dicho de forma indirecta, el hecho de que León III cambiara inmediatamente el lugar de detención de la torre oeste a la mazmorra, demostraba que estaba tan enfadado como en su vida anterior, si no más. Listo, si esto sigue así, la condesa Rubina se retirará y su majestad la reina estará a salvo. Pero nada en la vida era fácil. Un nuevo asistente médico de la corte, incapaz de contener su sentido de la justicia, levantó la mano y soltó una bomba sin que el médico principal pudiera detenerlo. Su majestad el rey, las palabras de la condesa Rubina no son del todo incorrectas. ¿Qué dijiste? A pesar de la ira del rey, el asistente médico de la corte mantuvo firmemente su opinión profesional. El salvarsan no es arsénico puro, sino un compuesto de arsénico procesado secundariamente, por lo que su toxicidad es mucho menor. Es cierto que el salvarsan puede envenenar a una persona lentamente si se le administra en pequeñas cantidades continuamente, pero es imposible causar la muerte instantánea, como la de la mascota que murió hoy con salvarsan. León III tembló, su rostro alternando entre rojo y pálido. Quería encerrar a esa adorable amante en la mazmorra de inmediato, pero había aparecido una prueba de que ella podría no ser una asesina. En ese momento un guardia le susurró algo al capitán de la guardia fuera del comedor, y el capitán de la guardia, al escuchar eso, informó en voz baja a León III. Su majestad el rey, la doncella de la condesa Rubina dice que tiene algo que decir. Si es para salvar a su ama, que se calle. No es por eso, dice que tiene un testimonio. León III permitió inmediatamente la entrada de la doncella. En ese momento, con la ira hasta la coronilla, estaba dispuesto a escuchar cualquier cosa que pudiera permitirle encerrar a Rubina en la mazmorra de manera justa. La doncella, que entró tímidamente detrás del guardia, era relativamente nueva, habiendo trabajado junto a Rubina durante los últimos 2 o 3 años. Se arrodilló en el suelo y saludó. «Habla». Ante la abrupta orden de León III, la doncella, a pesar de temblar como un álamo, habló palabra por palabra con claridad.
Su Majestad el Rey León III Sol de Etrusco. Ahora me siento culpable de decirle esto a Su Majestad. Es algo que debería haberle dicho hace mucho tiempo por el bien del Estado y del país. Habla en detalle. La condesa Rubina ha querido envenenar a Su Majestad la reina Margarita desde hace mucho tiempo.